Kazu le propina tremenda cachetada a Ángela que deja llorando a Nodal. Quédate hasta el final para ver su reacción. El ambiente en la casa de Christian se había vuelto insostenible. Lo que inicialmente había comenzado como un desacuerdo entre él y Ángela, su novia, estaba escalando hacia un conflicto mucho más peligroso y complicado de lo que ambos habían previsto. Aunque afuera reinaba una tarde calurosa, el clima sofocante de Texas no era nada comparado con el fuego que se encendía dentro de las cuatro paredes. La fachada exterior, pintada en colores cálidos y serenos, contrastaba notablemente con la tormenta emocional que se desataba en el interior del hogar. Lo que al principio parecía ser una conversación normal pronto se transformó en una bomba de emociones reprimidas que llevaba mucho tiempo acumulándose. Los problemas que ambos habían decidido ignorar estaban emergiendo a la superficie de una manera devastadora. Cada comentario y cada gesto ocultaba una frustración que ninguno de los dos había sido capaz de expresar anteriormente. Suscríbete si deseas que Ángela y Nodal anuncien públicamente que están juntos. Ángela ya no era capaz de contenerse. Sus manos temblaban de rabia, sus mejillas se encendían de color, y sus ojos, antes tiernos y llenos de amor, ahora reflejaban una mezcla de furia y desesperación. Las lágrimas que caían por su rostro no hacían más que aumentar su sensación de traición. No podía aceptar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo puedes seguir pensando en lo que ella quiere?, gritó Ángela, cada palabra impregnada de amargura, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que caían sin control. Sentía que cada palabra de Christian era un puñal directo a su corazón. «Me estás traicionando, Christian, ¿por qué no puedes ponerte de mi lado?». Sus reproches, lejos de ser constructivos, eran una descarga de semanas, quizá meses, de resentimientos acumulados. Christian, por otro lado, intentaba desesperadamente mantener la compostura. Sabía que la situación se estaba volviendo incontrolable, pero estaba exhausto. Llevaba noches en vela, tratando de encontrar una solución a los problemas que los atormentaban, pero parecía que todo esfuerzo era inútil. Cada intento de arreglar las cosas era sofocado por la intensidad de la discusión. Ángela, no se trata de traición, respondió con una voz cargada de cansancio, casi como si sus palabras fueran un último intento de razonar. Intento hacer lo correcto. No podemos continuar mintiendo y discutiendo de esta manera. Pero sus esfuerzos por mantener la calma solo lograban enfurecerla aún más. Fue en ese instante cuando el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo bruscamente el flujo de la discusión. El agudo sonido resonó en la casa, deteniendo momentáneamente la pelea como si hubiera congelado el tiempo. Ambos se miraron en silencio, confusos por la interrupción. Ángela, con el ceño fruncido, intentaba contener sus emociones, mientras Christian dirigía su atención hacia la puerta, desconcertado. «¿Y ahora quién será?», murmuró ella, su voz llena de molestia y suspicacia. Christian sintió un nudo en el estómago mientras se dirigía a la puerta. Algo en su interior le decía que lo que estaba por suceder solo empeoraría las cosas. Cada paso que daba se sentía pesado, como si estuviera caminando hacia un abismo inevitable. Cuando finalmente abrió la puerta, se encontró cara a cara con Kazu, quien lo miraba con una mezcla de determinación y furia. Sus ojos oscuros, que usualmente transmitían calma, ahora estaban llenos de una energía peligrosa. En ese momento, Christian supo que la situación estaba a punto de desmoronarse completamente. «Kazu», balbuceó Christian, incapaz de ocultar su sorpresa y preocupación. Sabía que su presencia no auguraba nada bueno, pero antes de que pudiera decir algo más, Kazu irrumpió en la casa sin pedir permiso, avanzando con paso firme y decidido. Sus ojos se clavaron inmediatamente en Ángela, quien observaba desde detrás de Christian, su rostro endurecido, pero claramente sorprendida por la inesperada visita. «Tú», gritó Kazu, sus palabras llenas de veneno, mientras avanzaba rápidamente hacia Ángela. «No creas que vas a salirte con la tuya, niñata». Su tono, frío y calculado, no hacía más que resaltar la rabia que Kazu llevaba conteniendo durante mucho tiempo. Era evidente que su paciencia había llegado al límite. «Suscríbete si eres Team Kazu». Por un breve momento, Ángela se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar ante la presencia de Kazu. Su rostro palideció al ver la intensidad en la expresión de su adversaria. Pero antes de que Kazu pudiera llegar hasta ella, Christian se interpuso entre ambas, empujando suavemente a Kazu hacia atrás, intentando evitar que las cosas fueran a peor. «No, Kazu», dijo con voz firme pero desesperada. «No lo hagas».
La tensión en la habitación se volvió insoportable. El aire parecía haberse vuelto más denso, como si el espacio se hubiera reducido. Kazu forcejeaba, tratando de apartar a Christian para alcanzar a Ángela, mientras su mirada seguía fija en ella, llena de rabia contenida. «Déjame, Christian», gritó Kazu, su voz elevándose con cada palabra. «Esta chica tiene que aprender que no puede mentir y destruir la vida de los demás sin consecuencias». Ángela, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente recuperó la compostura. Dio un paso hacia adelante, con el pecho aún agitado, y su mirada llena de furia. «¿Cómo te atreves a venir aquí?», gritó, con la voz temblando de ira. «¿Estás loca? No tienes idea de lo que hablas». Kazu, luchando por mantener el control, respondió con voz tensa y frustrada: «No entiendes nada, Ángela. Te crees con el derecho a todo, como si el mundo girara a tu alrededor. Ni siquiera tienes la decencia de disculparte». La situación se había vuelto insostenible. Ambas mujeres estaban al borde de un enfrentamiento físico, y Christian, atrapado en medio, intentaba desesperadamente evitar lo inevitable. Sabía que si no lograba calmar las cosas pronto, algo desastroso sucedería. «Ya basta», gritó de repente, su voz resonando con una fuerza que sorprendió a las dos mujeres. El grito fue tan potente que ambas se quedaron quietas, congeladas por un instante. El silencio que siguió fue tan denso que parecía aplastar el aire en la habitación. Kazu, todavía respirando con dificultad, mantenía su mirada fija en Ángela, mientras el cuerpo de esta última temblaba visiblemente de rabia contenida. Christian, intentando recuperar la calma, pasó una mano por su rostro, claramente agotado. «Esto tiene que acabar ahora mismo», dijo con firmeza, aunque su voz revelaba el cansancio que sentía. «No podemos continuar de esta forma. Ambas tienen que reconocer que esto se ha ido de las manos». Kazu, todavía llena de ira, respiraba profundamente mientras sus músculos se relajaban un poco, pero su mirada no se suavizaba. «Esto no ha terminado», murmuró en un tono bajo, pero claramente amenazante. Sin agregar nada más, giró sobre sus talones y salió de la casa, dejando un silencio opresivo tras de sí. Christian se quedó mirando la puerta cerrada durante unos instantes, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Cuando finalmente se dio la vuelta, vio a Ángela de pie, todavía con el rostro enrojecido y el cuerpo tenso. Sabía que el conflicto no había terminado, aunque Kazu ya se hubiera ido. La situación comenzó a salirse de control de una manera tan rápida y violenta que ninguno de los presentes pudo reaccionar a tiempo. Todo lo que había estado contenido hasta ese momento, las tensiones reprimidas, los viejos resentimientos y las heridas no curadas, finalmente explotó, envolviendo la atmósfera en un caos inminente. Ángela, quien hasta ese instante había tratado de mantener la calma, ahora se veía completamente desbordada por sus emociones. Las palabras de Kazu no solo la habían lastimado, habían tocado lo más profundo de su ser, removiendo antiguos dolores que hasta ese momento había intentado enterrar. Con su rostro encendido de ira y sus manos temblorosas, avanzó un paso más hacia su oponente, como si su cuerpo mismo estuviera siendo arrastrado por una marea de furia incontenible. Su respiración se volvía más errática, y cada segundo que pasaba era una batalla interna por no dejarse llevar completamente por el odio. «¿Cómo te atreves, vieja zorra?», gritó, con una voz rasgada por la rabia y el sufrimiento. Cada palabra salió de su boca cargada de un veneno acumulado durante años. «No vuelvas a dirigirme la palabra de esa manera, no tienes ningún derecho a tratarme así, no después de todo lo que he hecho por ti». El aire en la sala se volvió pesado, saturado de la intensidad de sus emociones. Era evidente que las palabras no solo eran un grito de indignación, representaban un clamor profundo y desesperado, una demanda de respeto y justicia. A medida que Ángela se acercaba, la tensión en la sala alcanzaba un punto insostenible. Kazu, lejos de retroceder o mostrar remordimiento, mantenía una postura rígida, casi desafiando a Ángela con su mirada. Los ojos de Kazu brillaban con un desprecio helado, como si la ira de Ángela no tuviera ningún efecto sobre ella, como si fuera inmune al dolor que estaba causando. Su semblante permanecía impasible, reforzando la distancia emocional que había entre ambas. Christian, que observaba el enfrentamiento desde un rincón, comprendió que la situación se estaba dirigiendo hacia un desastre inminente. Su corazón palpitaba con fuerza y podía sentir el sudor corriéndole por la espalda.
Sabía que tenía que intervenir antes de que la situación se desbordara por completo, pero no estaba seguro de cómo. Su mente se nublaba, y la presión del momento le hacía difícil encontrar las palabras adecuadas. «Basta ya», rugió con un tono autoritario que resonó con fuerza en la pequeña sala. Su voz atravesó el aire con tanta potencia que ambas mujeres se detuvieron de golpe, sorprendidas por la intensidad de su intervención. El grito de Christian rompió la tensión momentáneamente, como si hubiera abierto una grieta en el ambiente cargado de furia. El eco de sus palabras llenó el espacio, creando un instante de calma forzada, donde el tiempo parecía haberse detenido por un breve segundo. El silencio que siguió fue abrumador, casi tangible. El aire, que antes había estado cargado de gritos y acusaciones, se volvió denso y pesado, como si el conflicto hubiera alcanzado un punto crítico. Christian, con el pecho agitado, intentaba recuperar el control de la situación. Su respiración rápida traicionaba la calma que intentaba proyectar, pero sabía que debía mantenerse firme. No podía permitirse vacilar ahora, no cuando había logrado detener, aunque fuera por un momento, el enfrentamiento. «Esto tiene que terminar aquí», dijo con una voz más tranquila pero firme, dirigiendo su mirada de una mujer a la otra. «No podemos continuar de esta manera. Ambas saben que esto ha llegado demasiado lejos, y no va a conducir a nada bueno si seguimos así». Christian estaba visiblemente agotado, pero su determinación era clara. Tenía que encontrar la manera de calmar los ánimos antes de que el conflicto escalara aún más. Las palabras de Christian parecieron afectar levemente a Ángela, quien respiraba con dificultad, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. Su cuerpo aún estaba tenso, pero ya no avanzaba hacia Kazu. Aunque la herida seguía abierta y el orgullo la mantenía rígida, algo en las palabras de Christian había logrado frenarla, al menos por el momento. Kazu, por su parte, seguía firme, su rostro mostrando una mezcla de ira y desprecio. Aunque ya no parecía dispuesta a continuar con la confrontación física, su mirada reflejaba una profunda amargura. «Detenernos», murmuró en un tono áspero y lleno de resentimiento. «Esto no se va a detener hasta que esta niña aprenda a reconocer sus errores. No puedes seguir huyendo de las consecuencias de tus acciones, Ángela. En algún momento tendrás que enfrentarlas». El ambiente en la sala seguía siendo tenso, a pesar del aparente control que Christian había logrado imponer. Ángela la miraba fijamente, sus ojos todavía brillando por el enojo y las lágrimas contenidas. Sabía que esas palabras eran una provocación, y aunque su cuerpo ya no se movía hacia Kazu, la batalla emocional aún continuaba, más intensa que nunca. Y en ese momento, quedó claro que, aunque el conflicto físico había sido evitado por ahora, el enfrentamiento emocional todavía no había terminado. Ángela avanzó otro paso, con el cuerpo entero en tensión, sus manos cerradas en puños mientras sus ojos reflejaban una furia contenida. La atmósfera en la habitación se había vuelto densa, como si cada respiración se sintiera forzada por una presión invisible. La rabia que llevaba dentro había estado creciendo lentamente durante semanas, tal vez meses, y ahora estaba al borde de explotar en un torrente incontrolable. Sin embargo, justo en ese momento, Christian alzó la mano, como una barrera desesperada para frenar lo que se avecinaba. «No, Ángela», pronunció con voz suave pero firme, impregnada de una autoridad que rara vez usaba, pero que en ese instante era incuestionable. «No más». Ángela se detuvo, no porque quisiera, sino porque el peso de esas palabras cayó sobre ella como una losa. Sus ojos, aún brillantes de ira, se cruzaron con los de Christian, quien no desvió la mirada. El cansancio era evidente en su rostro, como si lo vivido esa noche le hubiera robado años de vida. La tensión entre ambos era palpable, como si cualquier contacto visual pudiera desatar otra tormenta de gritos, reproches y todo lo que ninguno se atrevía a decir en voz alta. A un lado, Kazu, quien había permanecido en silencio observando desde el rincón, decidió intervenir. Sus ojos iban de Christian a Ángela, estudiando sus reacciones, evaluando la situación sin prisa. No emitió ningún juicio verbal, pero la severidad de su mirada hablaba por sí misma. Cuando finalmente rompió su silencio, sus palabras fueron dirigidas a Ángela, como si todo lo ocurrido fuera solo responsabilidad de ella. «Esto no ha terminado», murmuró Kazu, con una calma perturbadora que solo subrayaba la gravedad de su amenaza. Habló en voz baja, casi en un susurro, pero cada sílaba resonó en la sala como un martillo, dejando claro que lo peor aún estaba por llegar.
No necesitó levantar la voz, su mirada y tono gélido fueron suficientes para transmitir el mensaje. Sin decir más, Casu se dio media vuelta. Sus pasos resonaron en el suelo de madera, y el sonido de sus tacones se amplificaba en el silencio, como un eco que subrayaba la tensión en el ambiente. La puerta se cerró tras él con un ruido seco que pareció sacudir las paredes, sumiendo la sala en un silencio aún más opresivo. Christian se quedó mirando la puerta, inmóvil, como si esperara que en cualquier momento Casu pudiera regresar. El eco del portazo retumbaba en su mente, recordándole que lo que acababa de ocurrir no era un sueño, sino una realidad que lo golpeaba con fuerza. Al girarse hacia Ángela, la encontró paralizada, inmóvil salvo por los temblores que recorrían su cuerpo. La mano de Ángela seguía sobre su mejilla, la misma que había sido marcada por el golpe, un recordatorio visible de la violencia física, pero también de las heridas emocionales que no serían fáciles de sanar. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ángela, primero de forma silenciosa, como si no quisiera llorar, pero pronto se convirtieron en un llanto incontrolable. Los sollozos resonaban en la sala vacía, cada uno más doloroso que el anterior, como si toda la angustia acumulada por los meses de conflicto finalmente hubiera encontrado una vía de escape. Christian dio un paso hacia ella, pero se detuvo. ¿Qué podía decir o hacer? Sabía que ninguna palabra bastaría para reparar el daño causado. Finalmente, Ángela se dejó caer al suelo, sus manos cubriéndose el rostro mientras su cuerpo temblaba con cada sollozo. Christian la miraba impotente, consciente de que la brecha entre ellos era cada vez más profunda. La casa, que había sido su hogar, ahora parecía un lugar extraño, lleno de recuerdos rotos y silencios que gritaban lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Cerró los ojos por un momento, deseando poder desaparecer, poder borrar todo lo que había sucedido. Pero la realidad era implacable, y no había escapatoria posible.